Considere la siguiente información. Una profesora de matemática muestra a un grupo de estudiantes un polígono regular y solicita a dos estudiantes que cada uno realice una proposición diferente sobre el polígono regular. El polígono que se mostró al grupo fue el siguiente, o sea, un triángulo. Triángulo regular, triángulo con los tres lados iguales, triángulo equilátero. Proposiciones de los estudiantes. La medida del radio es mayor que la medida de la apotema. Ok, ¿cómo podemos confirmar sin tener medidas que el radio es mayor que su apotema? En el caso del triángulo hay algo que nos puede ayudar y lo voy a decir de dos posibles formas. Primero vamos a utilizar una fórmula que es uno de esos conocimientos que ustedes deben de llevar. En todo triángulo la apotema es igual a la altura entre 3. O sea que la apotema es equivalente a la tercera parte de la altura. Bueno, pero me están hablando del radio. Ok, hacia eso vamos. Si yo recuerdo esto y también manejo gráficamente que la altura es esto, formando por ahí 90 grados, ¿verdad? Y la apotema es la tercera parte de la altura, entonces imaginemos a esta altura dividido en 3 partes. Aproximadamente así. Entonces, la apotema puede ser esta parte de acá. ¿Qué es la apotema? Es el segmento que va del centro del polígono al punto medio del lado. Entonces quiere decir que si la apotema es esta tercera parte, estas 2/3 partes es el radio. ¿Y por qué el radio? Porque recuerden que el radio va del centro del polígono a uno de sus vértices, o a cada uno de sus vértices. Esto es un radio, esto es un radio, y esto es un radio. Y sí, a veces se ve extraño que por qué el centro del triángulo como que se ve muy abajo. Pero bueno, realmente es así. Ahí está el centro del triángulo equilátero. Entonces, viéndolo por esta relación, que esta altura, a final de cuentas, está formada por, repito, este es el centro, todo esto es un radio, y esa parte de abajo, la que está en verde, es la apotema. Por lo tanto, que el radio es mayor que la apotema es completamente verdadero. Esta era una forma de verlo, ayudándonos con la fórmula que dice que la apotema es igual a la tercera parte de la altura. Y basándonos en la apotema, el resto es un radio. Pero también nos podemos ayudar, y voy a borrar esto. También nos podemos ayudar porque en el tema de los polígonos regulares, para hacer cálculos de radio, apotema, lados, para luego averiguar áreas o perímetros, nosotros trabajamos con un triángulo que está dentro de todo polígono regular. Y ese triángulo estaba formado por apotema, por el radio y por la mitad del lado. Pero ahorita nos interesa la apotema y el radio. Y de hecho la apotema era perpendicular, formaba ahí los 90 grados. Entonces, con solo recordar ese triángulo, que posiblemente ustedes lo han utilizado en muchos ejercicios de polígonos regulares, aquí claramente se puede ver que la medida del radio es mayor que la apotema. Y también lo podemos confirmar porque si esto es un triángulo rectángulo con el que nosotros trabajamos, tenemos que recordar que la hipotenusa es el radio.
Por lo tanto, la hipotenusa es la medida mayor de cualquier triángulo rectángulo. Entonces, con eso confirmamos que este cateto, que es la apotema, es menor que el radio. O por el contrario, que el radio es mayor que la apotema. Entonces, como quiera que lo hayan entendido, es importante, ¿verdad? El radio es mayor que la apotema. Y la número 2 dice que la medida del ángulo central es la misma que la de un ángulo externo. Ahí en ese caso no hay mucho que demostrar, debido a que ustedes manejan esas fórmulas. Tanto la fórmula del ángulo central, que es 360 entre n, y la fórmula del ángulo externo, 360 entre n, nos va a dar el mismo resultado, misma fórmula. Por lo tanto, quiere decir que también es verdadera. Ambas proposiciones eran correctas, entonces son verdaderas ambas. Considere la siguiente figura de una señal de alto utilizada en Costa Rica, la cual tiene forma de un octágono regular. De acuerdo con la figura anterior, considere las siguientes proposiciones. Número 1. El segmento AC corresponde a una diagonal del polígono. AC es este segmento. Y efectivamente sí, corresponde a una diagonal del polígono, porque es un segmento que está pasando por dentro del polígono regular. El octágono tiene muchas diagonales de diferente tamaño, algunas de ellas, ¿verdad? Hay algunas que coinciden en su tamaño, pero por ejemplo, lo que nos interesaba aquí saber nada más es que AC correspondía a una diagonal, y eso es verdadero. ¿Cuántas tiene el octágono? Ahorita no interesa ese dato, sino que simplemente AC era una diagonal y ya. El otro dato que nos está diciendo por acá es que BF mide el doble que el radio del polígono. ¿Ok? ¿Qué es BF? BF también es una diagonal. ¿Ok? Ahí tenemos a BF. Y lo que dice es que mide el doble que el radio del polígono. ¿Cómo puedo yo confirmar eso? Será correcto si yo me aseguro que está pasando por el centro. Y en este caso, al ser un octágono, vean ustedes que ese BF está partiendo a la mitad al octágono. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces podemos ver claramente que sí está pasando por el centro. Digamos que el centro está aquí. Entonces, BF, que es una diagonal, mide el doble que el radio. Y eso es correcto porque del centro a este vértice es un radio. Del centro a este vértice de arriba también es un radio. Por lo tanto, es verdadero. Pero no quiere decir que todas las diagonales cumplan con que es el doble del radio, porque si hubiera sido, por ejemplo, CF, ya eso no, es una diagonal, sí, pero no va a medir el doble que el radio. Solamente sucedió si es una diagonal que pasa por el centro. Voy a trazar otras que también cumplen, por ejemplo, esta otra diagonal, esta otra y esta otra de acá. Esas son las diagonales que cumplen, que son el doble del radio. Por lo tanto, ambas son verdaderas.